Mi nombre es Jocelyn Maritza Quesada Zarango, soy estudiante de la carrera de Comunicación, ciclo 1 paralelo A de la Universidad Nacional de Loja, modalidad a distancia. En este video de hoy voy a explicar sobre las 3 teorías del conocimiento más relevantes según mi percepción. La diversidad de puntos de vista y opciones teóricas que se han barajado en la construcción de las ciencias sociales se debe a la variedad de hipótesis filosóficas, en las cuales se basa esa tarea teórica y metodológica. En sentido estricto, el contenido mismo de las ciencias no comprende conceptos filosóficos como tales, pero ellos soportan una última instancia los supuestos básicos referidos a la naturaleza de los objetos. Las hipótesis mencionadas forman parte de diversas escuelas filosóficas, de aquellas que se relacionan de manera más directa con la fundamentación de las ciencias sociales. Aquí les presento las 3 teorías del conocimiento más relevantes. El racionalismo se desarrolló en Europa continental durante los siglos XVII y XVIII. Es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón con la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo en el sentido de la percepción. Hay varias formas de racionalismo, por ejemplo el metafísico. Toda la realidad es de carácter racional. El psicológico, el pensamiento es superior a las emociones y a la voluntad, y el racionalismo genesiológico o epistemológico, cuyos conceptos centrales tienen mayor penitencia con nuestro tema de los opuestos filosóficos de las ciencias sociales. Entre los más destacados representantes tenemos a Descartes, Leibniz y Spinoza. Descartes, con su teoría en la que probó que la existencia de Dios y el mundo físico a partir de la premisa racionalmente indudable, pienso, luego existo. El conocimiento es propiamente tal cuando tiene necesidad lógica y validez universal. El racionalismo moderno ha tomado diversas formas alejadas de las pretensiones más externas expresadas en los siglos XVII y XVIII. Se mantiene, desde luego, la importancia de la razón en el conocimiento de la realidad dentro de los diversos usos de los términos. El empirismo. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de ideas y adquisición de conocimiento sobre la noción de ideas innatas o tradición. De manera semejante al racionalismo, se distinguen 3 tipos de empirismo: el psicológico, para el cual el conocimiento se origina totalmente en la experiencia; el empirismo genesiológico, que sostiene que la validez de todo conocimiento tiene su base en la experiencia; y el empirismo metafísico, según el cual no hay otra realidad que aquella que proviene de la experiencia, y en particular de la experiencia sensible. El empirismo fue desarrollado esencialmente por una serie de filósofos ingleses, entre los que destacan Locke, Hume y J.S. Smith. El empirismo niega la existencia de ideas innatas, invocadas por los racionalistas, las cuales según ellos pueden ser descompuestas en conceptos más simples, que se derivan de la experiencia, o bien esos conceptos no son conceptos genuinos, ya que no se les puede asignar ningún significado. Por ejemplo, el concepto de sustancia de los racionalistas, que es una mera palabra de carácter metafísico, pero que no significa nada. Del mismo modo, los empiristas niegan que haya verdades necesarias a priori, como dicen los racionalistas. Y por otro lado, aceptan los juicios sintéticos a priori, pero basados en la experiencia, a diferencia de los racionalistas, para quienes esos juicios serían verdades autoevidentes, válidos con independencia de la experiencia. Finalmente, el empirismo rechaza toda metafísica y de manera inversa a la ciencia da un alto valor como medio superior de adquirir conocimientos. El realismo. El realismo fue un movimiento artístico y literario cuyo propósito es la representación objetiva de la realidad basada en la observación de los aspectos cotidianos que brindaba la vida de la época. Esta contemporaneidad facilitó a los artistas un amplio campo de representación entre 1840 y 1880.
De igual manera que en las otras escuelas filosóficas es posible distinguir varios tipos de realismo, como el realismo metafísico. El término realismo fue utilizado por primera vez para designar la posición según la cual las ideas generales o universales, como se decía entonces, tienen existencia real, independientes de ser pensadas o no. El realismo genesiológico afirma que el conocimiento es posible sin necesidad de que conciencia imponga sus propias categorías de la realidad. Dentro de esta corriente se encuentran tres tipos de versiones. Primero, el realismo ingenuo, por el cual el conocimiento es una reproducción exacta de la realidad. Segundo, el realismo crítico, que afirma que no podemos aceptar sin crítica el conocimiento dado por los sentidos, pues debemos someter a examen tal conocimiento para comprobar en qué medida corresponde la realidad tal cual ella se da. Tal examen acerca de este tipo de realismo al racionalismo. Tercero, el realismo científico, para el cual es la ciencia la que proporciona el mejor conocimiento de la realidad. En ella la razón y la experiencia se necesitan para conocer la verdad. Según su propio básico, el racionalismo científico rechaza otro tipo de conocimiento que pretenda tener el valor de verdad, como el conocimiento ordinario, el conocimiento religioso, el conocimiento místico y el metafísico. Entre sus principales filósofos y epistemólogos destacan Bertrand Russell, J. E. Moore y Mario Bunge. El filósofo de las ciencias Mario Bunge tiende desde la posición del realismo científico, a la cual se adhiere un puente hacia el materialismo. Todo ente material es cambiable cuando menos en lo que se refiere a su posición respecto de otros entes materiales. Por decirlo de una forma negativa, en ningún momento la ciencia ha afirmado la inmutabilidad de la materia. Otra lección que podemos extraer de lo que procede es que lejos de alejar el materialismo, la ciencia se está formando cada vez más materialista en forma explícita. Lo está haciendo no solo evitando el comercio como objetos inmateriales, fuerzas vitales, fantasmas, pensamientos desenmarcados, fuerzas históricas, supermateriales, etc., sino también y de hecho especialmente estudiando entes materiales. En efecto, la ciencia investiga cosas físicas, tales como la cuanta, campos y cuerpos, sistemas bioquímicos, como los componentes de las células, biosistemas, bacterias, hongos y sistemas sociales, tales como economía y cultura. De modo pues que la ciencia contemporánea puede caracterizarse como el estudio de objetos materiales por medio del método científico.